Desde los espacios formativos de la Red de Acción Social de la Iglesia, estamos hoy hablando sobre la santidad de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, pero específicamente con el tema del derecho a la educación. Todo esto en el marco del jubileo de la esperanza y de los derechos humanos. Habla para ustedes el profesor Ángel Tovar de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Un placer estar con ustedes aquí este momento para hablar del tema del derecho fundamental a la educación. Voy a utilizar la metodología pastoral, método catequético o de alguna manera también en términos de cómo se habla ahora, utilizar el método sinodal en clave de ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Comenzamos primero con el punto de partida, ver, que supone hacer un análisis de la realidad, conocer la realidad para poder partir de este tema tan importante como es el derecho fundamental a la educación. ¿Cómo se encuentra el derecho a la educación a nivel mundial? ¿Y cómo estamos en Venezuela? Esas dos preguntas son importantes. Bueno, primero porque de alguna manera en términos estadísticos, pues los números son bastante alarmantes, pero para nosotros los docentes de a pie, lo que vivimos cada día, lo que está ocurriendo, pues inmediatamente sentimos lo que realmente significa la merma en el número de docentes del país, que además es, la UNESCO lo señala a nivel del mundo, pero lo que significa en Venezuela es que muchas de estas situaciones se agravan. Entonces, por lo tanto, es importante este punto de partida del ver. Veamos algunas estadísticas y lo que dicen los estudios internacionales. Las estadísticas mundiales de la UNESCO señalan 272 millones de niños y jóvenes están sin escolaridad en el mundo. La escasez de 44 millones de docentes para lograr la educación universal en el 2030, que eran de los objetivos establecidos, los del Objetivos de Desarrollo Sustentable. Un gran porcentaje de los países, el 70%, destina menos del 4% de su Producto Interno Bruto a la educación. Países en conflicto y en regiones como el África subsahariana, donde las niñas tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, pero además las situaciones de guerra en algunos países de Europa y la constante problemática de guerra que se encuentra en el Medio Oriente. Y realmente también tenemos situaciones de pobreza muy graves. La situación de los cristianos en África también es preocupante en estos momentos, porque son precisamente los niños los que más sufren en estas circunstancias por los traumas psicológicos y por la pérdida de oportunidades de ver y de recibir clases en el momento que su proceso cognitivo lo requiere. El desglose por nivel educativo en la UNESCO señala que en primaria apenas tenemos un 78%, un 11% de matrícula en esta etapa. El primer ciclo de secundaria, 64 millones, que representa un 15%. El segundo ciclo de secundaria, 130 millones, un 31%. Y los países en conflicto se estima que hay al menos 13 millones de niños no escolarizados adicionales en 10 países afectados por conflicto. Esta data la pueden ver desglosada en el link que les dejo abajo y pueden ver los estudios como se señalan allí y que realmente son alarmantes, pues, y merecen de alguna manera la reflexión en todos los países qué ocurre, por qué se dedica tan poco dinero a la educación, si constantemente en todos los discursos políticos parece el tema principal, el tema por el que se aborda cuando se habla de la sociedad, de avanzar, de crecer, de la humanidad, el tema educativo aparece. Pero sin embargo, en las políticas públicas sigue siendo un porcentaje muy bajo. Muy bajo, cuando apenas se le pide que por lo menos el 4 o más del 4% sea dedicado a la educación. Sin embargo, cuando vemos cuánto se está utilizando en términos de guerra, del aparato militar, a veces las comparaciones
son terribles, son preocupantes, ¿no? Por lo que pueda significar allá. En Venezuela, las estadísticas se encuentran por esta línea. Estoy utilizando la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, la del 2024, ¿verdad? Donde señala que hay una demanda potencial que no está siendo atendida. Por ejemplo, 11.600.000 62.000 829 y apenas la población escolarizada es de 7.706.615, lo que significa que tenemos un aproximado de 3 millones de niños que no está siendo atendido. Y esta cifra que se ha ido manteniendo desde el 20, 21, 22, 23 y 24, vean allí, bueno, supone que está pasando con la educación en el país, cuando el nivel de cobertura de la educación eso durante mucho tiempo, con el ejercicio de la democracia, el crecimiento de la matrícula, incluso comenzando los primeros años de los gobiernos de izquierdas, la matrícula aumentó y hasta tuvimos un momento de 100% de escolarización en los preescolares, quizás debido a que los centros bolivarianos pues tenían alimentación y era una gran ventaja porque no había ningún niño que no estuviera dentro de estas instituciones, pero luego con toda la situación de crisis de la escuela, de la crisis política del país, los números han variado. Luego no podemos evitar decir que la que la pandemia del COVID durante 2 años trajo resultados que alarmaron la situación del país. Podríamos decir que fue preocupante que de alguna manera precisamente los más vulnerables, los que no tenían acceso a la educación y que en el mundo era un número bien, bien grande, no tuvieron acceso a la educación porque la educación solamente se dio a partir de la virtualidad. Es decir, que hubo un atraso en una población bien grande de niños que recibieron. Y luego también vimos la vulnerabilidad y la falla de lo que significa una educación que esté solamente basada en lo tecnológico. La demanda potencial, aquí tenemos el nivel de cobertura por edades, entonces sigue siendo altos en algunos niveles, o sea, la educación obligatoria sigue siendo una ventaja para muchos niños, sin embargo, llegamos apenas a un 65 por ciento de cobertura, se nos está quedando una población por asistir que tenemos que ver qué ocurre en esas edades y en esas etapas. ¿Y por qué seguimos manteniendo una pirámide que está muy gruesa en los primeros grados y etcétera, y luego se va reduciendo? Que es lo natural que ocurra, pero que cuando la pirámide es demasiado pronunciada, está significando que se está perdiendo durante el camino una cantidad de personas que están dejando de estudiar y tenemos que entender cuando hablamos del derecho fundamental a la educación, estamos hablando de que la educación le permite al ser humano acceder a la dignidad y a procesos que son importantes para la vida y para el desempeño del humano. Vamos a la segunda etapa del método pastoral, teologal, catequético, como le queramos llamar, es la etapa del juzgar. Una vez que tienes todas las estadísticas, documentos, todo eso. Pero vamos a juzgar aquí en términos de lo que significa el derecho fundamental de la educación. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, derechos de ESCA, en el artículo 13.
Esto es bien importante porque nosotros tardamos casi 3.000 años de historia para que la humanidad hiciera una declaración universal de los derechos humanos. No es hasta 1948 cuando lo hacemos formalmente, pero que ha pasado durante toda la historia. Bueno, tenemos que asumir que la humanidad ha seguido dando pasos adelante y eso es lo importante por reconocer. Pero también haría la reflexión por qué tardamos tanto en darnos cuenta y a reconocernos como humanos y a darnos unos derechos, ¿no? Y unos derechos que bien, de alguna manera algunas instituciones ya los tenían claro o algunas partes del planeta que no tanto como Occidente también lo habían considerado. Los instrumentos por los cuales nosotros tenemos que revisar el derecho fundamental a la educación estaría, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los instrumentos internacionales que se han trabajado a partir de los derechos humanos, porque cada nación, sus constituciones se adaptan a los documentos internacionales, entonces hay que revisarlos en cada país. El derecho fundamental a la educación que están presentes en los documentos de la UNESCO y de la organización internacionales que agrupan a los países, la Comunidad Europea, todos pasan primero por ese punto. La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en las esferas de la enseñanza, es bien importante tener estos documentos en cuenta para revisar y entender por qué se le llama un derecho fundamental. Un derecho fundamental es muy distinto a hablar simplemente de derecho. Órganos internacionales de defensa al derecho fundamental de la educación, podemos ver que hay muchos esfuerzos internacionales para que esto se logre. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, el examen periódico universal, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación y la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que leer sus informes, porque los informes nos dan cuenta de lo que ocurre en cada país, cuánto esfuerzo se ha hecho, cuánto esfuerzo falta para seguir garantizando el derecho fundamental a la educación. Seguimos en la etapa de juzgar en cada país y nos vamos a Venezuela. Claro, tengo que destacar que aquí coloqué el documento Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, que además es una hermosura y tenemos que escuchar a la etíope que coordinó el documento. Claro, nosotros tenemos en la memoria a Delors con las escuelas esconden tesoro y ahora tenemos que guardar en nuestro corazón reimaginar juntos nuestro futuro. Escucharla a ella el día desde Etiopía, hablar sobre el documento, nos da varios puntos de reflexión. Ella habla sobre que los esfuerzos de la humanidad han sido enormes y tienen que seguir haciéndose, pero todavía nos falta y reimaginar el futuro. Pues cuando ella dice reimaginar es porque definitivamente lo que tenemos ahora es muy poco para eso. Yo recuerdo un lema de Fe Alegría un año que decía, un niño sin escuela es un problema de todos. Y wow, y eso es exactamente lo que plantea el documento cuando habla que la participación política de toda la sociedad tiene que trabajar en torno a la educación, porque todos somos responsables. Es un problema no de las universidades, de las instituciones educativas, sino que es un problema de país, un problema político. En Venezuela tendríamos que revisar la Ley Orgánica de Educación y su reglamento, la Constitución Bolivariana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo establece en sus artículos principales, y en la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente. De manera que también tenemos un conjunto de leyes orgánicas que nos permiten a nosotros como venezolanos garantizar la educación. Nosotros estamos en el movimiento, pero eso no significa que porque tengamos toda una estructura legislativa que protege el derecho fundamental a la educación, eso puede estar a una distancia sobre lo que ocurre en la realidad y lo que tenemos algunos sectores que no tienen garantizada una educación. Probablemente tengan garantizado el cupo, pero no una educación de calidad, como algunas escuelas
indígenas, algunas escuelas que están en zonas fronterizas de peligros, de conflictos bélicos, otras que están en situaciones de vulnerabilidad alimentaria, que realmente una situación de vulnerabilidad alimentaria pues inmediatamente trae consecuencias en el área de, de la escolaridad, por cuanto que un cerebro que no está bien alimentado y un cuerpo que no está bien alimentado no va a rendir de la misma manera que puede rendir. Entonces no podemos garantizar la educación si no garantizamos la seguridad alimentaria o la seguridad en salubridad u otros derechos que establece lo que acabamos de decir de los DESCA, ¿verdad? Ahora, en términos de la Iglesia, que también ha hecho un esfuerzo histórico en torno a la educación, aquí puedo señalar dos documentos de dos momentos históricos muy importantes para la historia de la Iglesia, más reciente en su historia, aunque en sus documentos podemos hablar no de educación formal, pero sí como la educación como un elemento clave en la iglesia. Divini Ilius Magistri, divino maestro, y gravísimo en educación, la importancia de la educación de San Pablo VI en 1965. Bueno, todos estos documentos se reactualizan en la actualidad, en el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco y en la carta apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza, pues revelan de alguna manera, dentro de todos los documentos del magisterio, que son muchos más, lo que hace referencia a la educación católica, a la educación como elemento clave, y además somos en términos del planeta pioneros en atender el área educativa. El Código de Derecho Canónico, hay dos apartados claves que dan cuenta de la importancia que tiene la educación, que es el 793 y el 821, que habla precisamente sobre la normativa de la educación católica. Por lo tanto, es bien importante para nosotros, como católicos, el esfuerzo que ha hecho la Iglesia en la historia por preservar, mantener y darle la importancia que tiene ese aspecto en la vida del ser humano. En el actuar, que ya vamos aquí utilizando el método, pues nos vamos con los dos ejemplos que estamos nosotros celebrando en este jubileo y en nuestro país, especialmente con la santidad de San José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. San José Gregorio Hernández, una vida entregada, una vida además secular, laical, donde se hace plena la cristiandad, practica la caridad erótica, la compasión y el servicio a través de su vida como médico y docente, y son muchas las anécdotas que permitieron que la iglesia reconociera finalmente la santidad de que para nosotros el venerable, el beato y ahora San José Gregorio Hernández, bueno, como dice el acervo popular, ya para nosotros siempre fue un santo. Pero vean esa figura allí que coloco, que la diseñaron aquí en la Escuela de Formación de la Asociación Venezolana de Educación Católica, nuestros apreciados compañeros de la RACI que nos han estado representantes, José Antonio Pimentel y Leticia Marius. Bueno, Jesús está en el fondo de la figura de José Gregorio. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús es el centro de toda la vida y de toda la santidad, por lo cual todos nosotros estamos llamados a ser santos desde nuestra vida y de nuestro trabajo, pero especialmente en la vida de José Gregorio nos llega un hermoso ejemplo de cómo a través de nuestro ejercicio profesional y de nuestra vida diaria
familia, en familia, podemos también acceder a la santidad, no como algo fuera de lo humano, porque de alguna manera estamos acostumbrados solamente a conocerlo a los santos por la capacidad de hacer milagros extraordinarios. Santa Madre Carmen Rendil es una vida consagrada, la vida religiosa consagrada, mostrando la posibilidad de vivir la santidad en una comunidad, fundando obras para el bien de la iglesia y de los marginados. Pero específicamente tenemos que destacar que la mayoría de las obras fundadas por la Madre Carmen Rendiles tienen que ver con el mundo educativo y por eso su santidad tiene olor a la educación. Actuar, ¿qué podemos hacer? Reescribir los criterios pedagógicos pastorales, considerando la universalidad de la llamada a la santidad, adaptando programas de formación para laicos religiosos según sus contextos y oportunidades de servicio. Integrar en la enseñanza y liderazgo escolar acciones de caridad, defensa de la vida, acompañamiento emocional y resiliencia comunitaria, inspirado en ambos modelos de santidad. También hay que fortalecer los hábitos de oración, ya lo dice en la carta apostólica del Papa León XIV, donde llama y pide la importancia que tiene meditar y orar para un católico. La oración, la reflexión, el discernimiento vocacional, tanto en la vida personal como institución, promueve una espiritualidad encarnada y es transformadora, como lo fue Jesús en su momento, y que de alguna manera cuando hablamos de la equivalencia, hablamos precisamente de la capacidad de un laico de ver en su vida diaria lo que Jesús también vivió en su momento y cómo actuaba y cómo nosotros deberíamos actuar hoy. Visibilizar y celebrar la santidad autóctona, reconociendo en los santos locales una fuente de identidad y sentido para la misión educativa y pastoral de hoy. Es, bueno, ¿qué nosotros podemos encontrar en la vida de José Gregorio? De repente el detalle bueno, de todo lo que hacía, el tipo que le gustaba bailar, que se quedó en una fiesta hasta el amanecer, camino desde su pueblo a Caracas, de estar bien, porque lo social es importante, de ser respetuoso y servir en silencio, una característica muy venezolana de cuando hacemos servicio desde la humildad y que lo hace la gente humilde. Ahora tenemos otra persona como ejemplo de esto que estoy hablando y es Patricia, la esposa de Abraham, que cuando él le pregunta que si pueden donar la casa para que sea, para dar clase, ella dice, lo que no hemos tenido, nunca nada y podemos dar algo, eso nos regocija el alma. A mí esa frase me parece tan hermosa, bueno, la estoy, parafraseando, pero es importante ver ese elemento de la humildad en la santidad de estos dos venezolanos, porque se nota mucho y ese parecido, ese color de piel, esa manera de ser, esas anécdotas de que cada uno tiene así, como cuando ella le pide un favor para salvar a su hermano. Bueno, hay tantas cosas, hay que leer las vidas, las anécdotas personales y uno se identifica totalmente en lo que somos nosotros. La misión educativa es otro elemento en el actuar, ¿verdad? Que es bien importante destacar en ambos santos. Bueno, uno, porque José Gregorio le tocó elaborar sus cátedras, ¿no? Cuando regresa de Francia, tiene que fundar una cátedra de bacteriología. Después él dice que no es solamente una cátedra, que son 3 cátedras con las que hay que trabajar. Entonces, a mí eso me parece bueno, muy interesante imaginarse a José Gregorio como nosotros, los docentes, trasnochándose para hacer la planificación y entregarla, escribir un libro, porque no había un libro escrito, porque, bueno, no te puedes traer los libros de Francia que están escritos para una población, para un idioma y que tienes que adaptarlo al país, vio esa importancia que tenía. Si no hay un libro de texto, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo y elaborar el libro de bacteriología. Y luego ese paso
de su segundo libro que tiene que ver con el tema de la filosofía. Muchos se extrañan, dice que un científico hablando de filosofía, pero para los que somos del área entendemos perfectamente lo que eso significa. Uno, porque todas las profesiones salen de la filosofía y todas las profesiones regresan a la filosofía cuando en el transcurso de su quehacer se van haciendo las preguntas básicas. Y por algo, después de que haces toda la formación en tu carrera como científico y todo eso, pues te quedaría solamente el nivel del PhD, doctor en filosofía, en la ciencia que tú desempeñas. Entonces, bueno, no nos extraña eso que José Gregorio, su segundo libro, está dedicado a la filosofía. Celebrar, que es el otro elemento del método catequético, del método teológico, pastoral. Honrar las santidades de la vocación personal, invitando a la vivencia de fe en el ámbito laboral, familiar y social, sin relegar la experiencia espiritual al exclusivamente religioso y litúrgico. Mira, celebrar la vida, celebrar el gesto de salvar una vida, celebrar que la escuela se fundó y que fue fundada por Madre Karma, hacerlo hoy, recordar su trabajo, su hecho. Nosotros estamos celebrando 80 años de entrega a la educación venezolana. Es importante y porque ese aparece en el método sinodal la palabra celebrar, que es desde el punto de vista de lo católico, o sea, se puede imaginar Jesús este, en ese proceso de vida descubre que va a morir, pero nos deja instaurada la celebración de la Eucaristía. Por eso es una palabra muy importante para un cristiano. Pregonar los proyectos de servicio que integren la ciencia y la fe, inspirado en el legado de nuestro José Gregorio Hernández, especialmente en el área de salud, educación y ayuda social. Si tenemos proyectos como los de la Salle, como la Fundación de Investigación de la Ciencia Naturales, proyectos ecológicos en algunas escuelas, en algunos institutos, carreras que están dedicados, tenemos que contarlos, tenemos que decirle al país todo lo que estamos haciendo en nombre de la fe y que de alguna manera honra el carácter científico de José Gregorio Hernández. Ensalzar a las comunidades y obras apostólicas centradas en la oración, la formación cristiana y la atención a los necesitados, tomando como referencia el carisma fundacional de Santa Madre Carmen Rendile. Entonces tenemos otro aspecto, la vida consagrada a la oración, la formación cristiana y a qué dedicas esa vida. La dedicas a atender a los más necesitados. Y bueno, se da cuenta que los más necesitados necesitan educación. Y en un momento histórico, la Madre Carmen Rendile rezó para que se lograse la santidad de San José Gregorio Hernández. Ella estaba en otro momento histórico, pero ya tenía la referencia y el olor de santidad de San José Gregorio Hernández. Pero la Madre Carmen Rendiles, aún con su citación de su mano, pues eso no le limitó, todo lo contrario, tuvo que ser resiliencia, a lo mejor diríamos hoy en la actualidad que hasta bullying le habían hecho los niños en aquella anécdota de las fiestas de la Caracas de aquella época. Exaltar los procesos pastorales y educativos que visibilicen la santidad cotidiana, resaltando testimonios y narrativas de vida que motivan a otros a actuar en servicio, esperanza y amor. Entonces podemos allí destacar como la campaña que realiza la Arquidiócesis de Caracas, donde destaca que la santidad necesita de hechos pequeños, simples, pero trascendentales, desde darle el puesto, enseñar a nuestro chamo a darle el puesto a una persona mayor o a una persona embarazada en el carro, hacer bien tus tareas, hacer bien tu trabajo, invitar a alguien a tomarse un café, dar una ayuda. Es decir, hay tantas cosas que pueden reflejar en actos pequeños lo que puede ser el espacio de santidad en nuestras vidas, al redescubrir cuál es nuestra misión y qué estamos haciendo desde nuestro trabajo, en nuestra profesión. Muchísimas gracias. Este ha sido un espacio breve para presentar el tema del derecho fundamental a la educación. Y lo hicimos a través de los elementos del método catequético o teológico pastoral desde la clave de el ver, juzgar y actuar.
es bien importante porque ahora hablamos de el método sinodal y que en este momento es bien importante para la iglesia porque participamos todos los sectores de la construcción del reino de Dios. Y esta invitación, cuando lo hacemos desde el método catequético, pues podemos decir, como algunos dicen, que se confunde el método sinodal con el método catequético, pero lo importante es sentir que esta estrategia de trabajo, de mirar el mundo, de planificar, yo hasta considero que es una planificación ágil, puede ser bien interesante. Entonces, bien, ¿qué vimos? Una realidad de país en términos educativos donde no nos podemos quedar callados. Lo que vemos es un grito desesperado porque la educación en Venezuela debe ocupar el lugar. El primer grito y el principal es sobre el derecho que tienen los educadores por su trabajo a tener un salario y unas condiciones dignas. En el segundo punto del actuar, vemos, perdón, del juzgar, vemos cómo hay toda una legislación a nivel internacional y a nivel nacional que nos puede ayudar a entender y a comprender desde el punto de vista del magisterio, tanto el magisterio a nivel mundial, el magisterio a nivel de Venezuela y el magisterio a nivel de la iglesia. ¿Qué nos pueden decir los grandes maestros, los grandes legisladores, cómo han considerado a la educación como un derecho fundamental? Y luego vimos una parte del actuar. Primero la actuación de San José Gregorio Hernández y luego la actuación de Carmen Rendile, cada uno en su espacio, en su propia vocación tan distinta, pero que llegan hoy a que fuesen honrados por la Iglesia Católica con el título de santos. Entonces, bien importante todo el esfuerzo que hace José Gregorio Hernández desde su vocación, descubrir en el camino que no era su vocación a lo sacerdotal, sino a ejercer desde la medicina la capacidad de ayudar al otro y de sentir en ese otro al Jesús doliente, al Jesús crucificado, pero también al Jesús que es el que nosotros escuchamos como el único título que él deja que le den, maestro. Jesús maestro, de alguna manera se encarna en la manera como José Gregorio también ejerce la docencia. Sus alumnos desesperados en un momento llama y pide que por favor que regrese otra vez a la cátedra y cuando leemos sus escritos, la manera como ellos describen a José Gregorio como docente, realmente es algo muy, muy hermoso que hay que ver para que te inspire. Cuando vemos de la vida de Carmen Rendile fundando las escuelas, todo el esfuerzo que tiene que hacer para conseguir que se consoliden sus obras, conseguir las donaciones y además aupar y ayudar y no quedarse callada y todo eso. Aquí estamos súper contentos porque resulta que el acta fundacional de la congregación que tenemos que llevar para hacer la ley de la ONG en nuestro país, encontramos el acta hecha de su puño y letra y es algo tan hermoso ver esas líneas y que te imagines que fueron escritas por Madre Carmen, pues resulta muy conmovedor pues saber todo lo que ella hizo en sus obras para el país y que ahora hoy está siendo un ejemplo para muchas personas porque de repente su santidad había estado calladita o la búsqueda de su santidad había estado como muy dentro de la iglesia y ahora hoy en esta campaña de Santos para Todos nos alegra mucho. Pero además, el modelo del masculino y el modelo femenino, que es tan importante hoy en este mundo lleno de nuevos patrones de masculinidad y nuevos patrones de feminidad. Bueno, no perder ese espacio de ver lo que Dios quiere y cómo nos hizo tan perfectos desde ese punto de vista. Finalmente, coloqué la palabra celebrar que implica cómo dentro de todo esto, en nuestra iglesia, celebrar la vida, celebrar nuestros actos, celebrar la santidad y celebrar todo lo que hacemos en términos de planificar, implementar y llegar a la práctica nos ayuda. Entonces, bueno, quedaría por allí pendiente la evaluación, que es otro punto bien importante de esta historia y de esta forma de planificar.
Habló para ustedes Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela y en este momento sirviendo a través de la presidencia de la Asociación Venezolana de Educación Católica, que además forma parte de la red de acción social de la Iglesia, donde estamos toda una serie de instituciones que trabajamos por la salud, por la paz, por el trabajo comunitario, por la vida social que hace servicio en la iglesia, como Cáritas, los grupos juveniles, la vida de la pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana, la red a partir del centro Gumilla, donde está la Secretaría de la RACI. Entonces estamos muy contentos de poder haber realizado estos espacios de formación y los esperamos a todos el sábado 15 en la iglesia de San Pedro, donde estaremos celebrando los derechos humanos. Gracias.